esta medida punto por punto. Lo hacemos con Jorge Morales de Labra, director de Próxima Energía. Jorge, muy buenas. Hola, buenas tardes. Jorge, como vemos, Sánchez detallaba, entre otras cuestiones, que esta reducción, que entraría en vigor en octubre, va a estar en funcionamiento hasta diciembre, pero sí que ha abierto la puerta a poder prorrogarla. Una medida que ha sido tan aplaudida como criticada, teniendo en cuenta que el Gobierno, poco antes había calificado esta medida como una medida cosmética, diciendo que solo iba realmente a funcionar en el corto plazo, que en el medio o largo plazo no servía, y además una medida con la que evidentemente el Estado va a recaudar menos, por tanto tendría menos músculo, como dicen las voces más críticas, para cambiar el modelo energético e invertir en renovables. ¿Cómo tenemos que poner en valor esta medida? En primer lugar, yo creo que efectivamente no es una solución a largo plazo. De hecho, a largo plazo podría ser una contrasolución, es decir, tener más perjuicios que ventajas por una razón, porque al final la reducción de impuestos a los combustibles fósiles lo que lleva es a un aumento del consumo de los combustibles fósiles, que es precisamente lo que no queremos hacer, ¿no? Pero como solución de emergencia yo creo que era prácticamente obligatoria, ¿no? Lo que no podemos admitir los ciudadanos en un momento donde el gas está a 11 veces el precio habitual, es que encima pues estemos pagando 11 veces los impuestos que el año anterior, ¿no? Esto sería pues completamente insostenible, ¿no? Y por tanto ya digo que era prácticamente obligatoria esa rebaja del IVA, ¿no? Sobre la reducción de los ingresos que evidentemente se va a producir, hay que ver sobre qué referencia se produce. Como digo, los precios del gas están muy por encima de los que había antes y, por tanto, la reducción neta para el Estado no es tal, sino que se trata es de no recaudar más de lo que se venía recaudando hasta la fecha, ¿no? Lo cual, ya digo, parece prácticamente obligatorio la situación actual. Jorge, es una medida que además beneficia a todos por igual, quienes no tienen recursos y quienes sí van sobrados de recursos. Por tanto, ¿cómo podríamos allí, o corrígeme, perdona, Jorge? no estoy muy de acuerdo, Vale. precisamente Quería es una preguntarte medida. precisamente cómo lo veías, porque es una de las principales críticas que también han recibido por eso. Entonces, me parece perfecto que me digas, no estoy de acuerdo, porque busco precisamente que me digas cuál es tu visión. Perfecto, pues perdona que te haya interrumpido, pero yo creo que es una medida regresiva, ¿no? Claramente, porque claro, una familia pudiente pues se puede gastar 5.000 euros al año en gas para calentar su casa, si es una casa grande, y una menos pudiente 500 euros. Entonces, claro, una rebaja del 16% sobre 5.000, que es del orden de 900 euros, es mucho mayor que los 90 euros que se va a ahorrar la familia menos pudiente, ¿no? Por tanto, yo creo que es regresiva, que claramente beneficia a quien más consume. Es lo mismo que los 20 céntimos de descuento en el carburante, ¿no? Beneficia mucho más al que tiene un Ferrari que al que tiene un pequeño utilitario, ¿verdad? Y que consume mucha menos gasolina, ¿no? Por tanto, este efecto yo creo que es claramente negativo. Efectivamente, como digo, si fuera una medida a largo plazo, es una medida que incentiva el mayor consumo y el mayor derroche, Por tanto, sería una medida en la que estaría totalmente en desacuerdo. Estoy de acuerdo en ella, ya digo que es prácticamente obligatoria, insisto una vez más, porque es que estamos ante una situación jamás vista de precios en el mercado gasista. Y por tanto yo creo que hay que hacer una actuación de emergencia, porque es que esto ya lo que lleva es a que más de la mitad de la población no pueda pagar la calefacción este invierno. Estamos ante cifras verdaderamente escandalosas. Jorge, indicas, ¿no?, una medida regresiva, beneficia a quien más se consume, por tanto, quienes son más pudientes se consumen más, también se van a ver beneficiados de esta solución. Sin embargo, una cosa que llama la atención es que el Gobierno anteriormente había dicho que era una medida cosmética, que realmente en el corto plazo no iba a solucionar nada y, bueno, nos indicas, ¿no?, no es una solución a largo plazo, podría ser, de hecho, una contrasolución si lo miramos en el largo plazo, pero sí es una decisión, una medida que había que aplicar en estos momentos de emergencia, teniendo en cuenta lo disparados que están los precios. ¿Realmente podemos ver algún impacto negativo en el medio plazo de cara a los próximos meses como resultado de la imposición de esta medida? Bueno, yo creo que no, porque por desgracia ya digo que los precios son abultadísimos. Déjame que te comente que podemos poner una excepción, ¿no? Que es la tarifa último recurso. Dentro del mercado gasista, en torno al 20% de la población en España está acogida a una tarifa que es bastante desconocida. Ya digo, solamente uno de cada 5 hogares la tiene, que es la TUR, la tarifa último recurso. Bien, esta tarifa está protegida a través de sucesivos reales decretos ley. En el último año el Gobierno ha limitado su subida al 5% trimestral. El 5% trimestral, si vas acumulando ya más de un año, prácticamente 2 años, al final te lleva a subidas de más del 35%. O sea, que es una subida muy relevante. A esto me refería antes cuando decía que, claro, que al final es lo comido por lo servido y que no va a haber tal impacto en recaudación, ¿no?
Aquí hay un 20% de la población que ya estaba bastante protegida, porque aunque nos parezca una barbaridad, un 20% de subida anual a los niveles actuales no es mucho. Porque, insisto, el precio del gas en origen está 11 veces. Habría que multiplicar por 11 la factura. ¿De acuerdo? Ahora, el 80% restante, ¿dónde están? Pues los consumidores están en el mercado libre. Y en el mercado libre, atención, porque el precio puede ser, de hecho lo es, en este momento, 6 veces. Multiplicar por 6 el precio de la TUR, de la tarifa oficial, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de que una familia que viniera pagando 500 euros y que a lo mejor ni sabe qué tarifa tiene, este año se va a encontrar con una factura de 3.000. De 3.000 euros durante el invierno. Por tanto, yo creo que, claro, lo primero que hay que recomendar a la gente ahora mismo es, antes de la rebaja del IVA, que efectivamente será temporal y algo puede aliviar, lo más importante es elegir adecuadamente la tarifa. Yo diría que en este momento es vital elegir una tarifa adecuada. Y desde luego la tarifa, ya digo, pues clarísima, mi elección, pues en este caso, sin ninguna duda, es la TUR, la tarifa último recurso. No por nada, si insisto una vez más, sino porque está limitada artificialmente, desde el punto de vista regulatorio, pero está limitada su subida, mientras que en el resto no lo está. Nos quedamos también con ese mensaje importante en medio del invierno que se nos avecina, vital elegir una tarifa energética adecuada. Y una última cuestión, teniendo en cuenta esta arista que cada vez se va pronunciando más, por un lado, también exacerbada por el conflicto bélico que tenemos en estos momentos, la posición de Europa frente a Rusia. Estamos viendo cómo los distintos países europeos y sobre todo países que estaban tan expuestos al suministro ruso, como es el caso de Alemania, están intentando llegar a esa fecha límite objetivo que había establecido Bruselas, noviembre, con los almacenes en la máxima capacidad posible de almacenamiento. Ya estamos en un 80% de media en el viejo continente. Sin embargo, estamos viendo, pues por ejemplo, era el caso de la consultora Aurora Energy, que nos decía, bueno, es que aún así, aún con ese llenado completo, en el mejor de los casos, realmente Europa solo tiene garantizado el suministro para 3 meses. Y eso contando con que no haya ningún tipo de sorpresa meteorológica. Recordemos lo que vivíamos a principios de 2021 con Filomena y además teniendo el año pasado una de las primaveras más frías que recordábamos, ¿no? Es decir, no estamos exentos de algún tipo de sorpresa de este calibre a lo largo de los próximos meses. ¿Cómo ves que se anticipa el invierno? Lo hemos calificado de duro, de muy difícil, pero teniendo en cuenta lo que está haciendo Europa por intentar llegar al invierno y pasarlo lo mejor posible, ¿cuál es la realidad, el escenario más probable? Hombre, desde luego yo creo que nos tenemos que felicitar colectivamente porque efectivamente hemos hecho los deberes y durante el verano hemos llenado los depósitos, ¿no? Esto, ojo, porque el año pasado no era así. El año pasado ya estuvimos al borde. Recuerdo que la guerra tuvo varios avisos de los servicios de inteligencia, principalmente de varios países, entre ellos de Estados Unidos, que advertían del conflicto mucho antes de que se produjera. Si se hubiera producido antes, de finales de febrero, es decir, en medio del invierno, seguramente habría dado lugar a restricción de suministro a finales del invierno pasado, ¿no? No fue así, fue finalmente a finales de febrero y esto pues dio lugar a que pudiéramos pasar el invierno más o menos, ¿no? Si este año no hubiéramos hecho esto, hubiéramos hecho lo mismo que el año pasado, tendríamos seguro restricciones de suministro. Ahora, efectivamente, dependemos de otros factores, ¿no? Dependemos de cuestiones meteorológicas, no cabe duda. Dependemos de la situación de las centrales nucleares en Francia, que recuerdo que en este momento están en su mínimo histórico, desde los años 80, en producción. Y claro, todo lo que Francia no está generando con nuclear se está generando con gas. Es decir, se está quemando gas mucho más que antes, entre otros en España, que estamos generando casi el doble de gas que otros para apoyar a Francia, principalmente. Por tanto, esto va a ser una cuestión clave a seguir en los próximos meses, ¿vale? Y, por supuesto, también dependemos del resto de humos. No solamente está Rusia. Efectivamente, lo que dice el informe Aurora Energy es correcto. En España, además, es menor. En España tendríamos solamente del orden de 50 días de gas, pero, claro, eso es en el supuesto de un corte total, ¿no? Bueno, no esperamos un corte total. Algeria no ha suspendido el suministro en este tiempo, a pesar de la crisis diplomática existente con España. Y los metaneros que están llegando de otros países, entre ellos de Estados Unidos, precisamente, pues están llegando a un ritmo mucho mayor de lo habitual, ¿no? Pero digamos que, en realidad, lo que hacen esos depósitos es garantizar no el suministro base, sino el incremento de suministro durante el invierno. Es decir, en Europa principalmente consumimos mucho más gas durante el invierno que en verano, ¿no? Entonces, ese diferencial entre el invierno y el verano es el que trata de suplirse con esos depósitos. Pero efectivamente lo que se considera habitualmente es que el resto del suministro no se va a parar.
que salvo alguna incidencia meteorológica fuerte, alguna vez ha habido alguna tormenta, por ejemplo en España, una tormenta fuerte cerca de las costas que ha impedido que los metaneros descargaran, ¿no? Bien, esto se produce, pero ¿cuánto tiempo? Durante 2 o 3 días, ¿no? Ocurrió con el caso de Filomena, ¿no? Pero no más allá, ¿no? Por tanto, ya digo, esas reservas están para esos casos, y se cuenta siempre con que se va a producir un suministro base. Desde luego, lo que no se cuenta ya es con ningún suministro por parte de Rusia, ni siquiera el suministro base que se venía produciendo más o menos hasta junio a través del gasoducto del Báltico, ¿no? Todos sabemos que en este momento ese gasoducto está completamente parado. Vamos a esperar porque teóricamente mañana debería volver a servicio, mañana de madrugada. Si esto ocurre, pues habrá más garantías todavía de que no va a haber restricciones de suministro. Pero no obstante, efectivamente, estamos en una situación complicada, sobre todo en el norte de Europa, y hay que estar vigilantes porque dependemos de factores externos que podrían llevarnos a una restricción de suministro durante este invierno. Nos quedamos con ese análisis, con esa perspectiva y además, como bien indicabas, el suministro ruso realmente no lo esperamos para el invierno, aunque estamos escuchando además en últimas declaraciones a muchos líderes que lo están diciendo, es algo que está sobre la mesa, es la realidad que estamos palpando y con la que ya afrontamos el invierno en estos momentos. Jorge Morales de Labra, director de Próxima Energía, muchísimas gracias. Un placer.